Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura Fundamentos de Biología Celular e Histología, en que en nuestra unidad número 3 veremos la clase teórica número 15, correspondiente a tejido epitelial de revestimiento y glandular. Los resultados de aprendizaje de esta sesión son relacionar las estructuras de la célula eucarionte animal con la organización tisular por medio de la observación de muestras histológicas, así como también describir los tejidos fundamentales que forman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de muestras histológicas, usar la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano, y aplicar los conocimientos histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. Para este tópico, lo que desarrollaremos será lo siguiente: las características y clasificaciones de los epitelios, la polaridad celular y especializaciones apicales, el origen de las glándulas, la clasificación y organización glandular y los tipos y mecanismos de secreción glandular. Para partir, iniciemos con la activación de conocimientos previos y les pido que piensen y reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué partes de tu cuerpo están en contacto con el mundo exterior? ¿Por qué estas zonas necesitan protección? ¿Qué pasa si estas zonas se dañan? Por ejemplo, cortarse, resfriarse o quemarse la lengua. Y si es que todas estas superficies se ven iguales, ¿tienen el mismo tipo de capa externa? Ahora pueden pensar, por ejemplo, en la piel, los labios, la lengua, la nariz, los ojos. ¿Qué pasaría si estas superficies se dañan? Por ejemplo, cuando hay una quemadura en la lengua. Cuando alguna de estas superficies se altera, el cuerpo queda expuesto a distintos tipos de posibles daños, como por ejemplo infecciones, deshidratación o pérdida de funciones importantes. Y una pregunta más profunda es si es que todas estas superficies se ven iguales y si es que todas tienen el mismo tipo de capa externa. Entonces, lo que hoy día vamos a descubrir que, aunque todas cumplen una función de protección e interacción, no todas ellas son iguales. Depende mucho de su ubicación y del tipo de tejido que la forma. Esa capa externa que vamos a estudiar en esta clase se llama tejido epitelial y tiene distintas formas y funciones dependiendo del lugar donde se encuentre. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los epitelios. Y los epitelios corresponden a tejidos que recubren las superficies internas y externas del organismo. Esto significa que forman una especie de barrera que protege nuestro organismo del medio externo y también recubre cavidades internas, como por ejemplo el interior del sistema digestivo o respiratorio. Las células del tejido epitelial están estrechamente unidas entre sí mediante lo que se conocen como uniones intercelulares especiales, que les permiten formar capas continuas, sólidas y organizadas. Una característica importante de, de los epitelios es que poseen muy poca o nula matriz extracelular, a diferencia de otros tejidos como el conectivo, donde la matriz ocupa gran volumen. Adicionalmente, las células epiteliales presentan polaridad, lo que quiere decir que tiene una organización funcional y estructural distinta en su parte superior, inferior y lateral. Esto es clave para que puedan cumplir funciones específicas como absorber, secretar o proteger las distintas zonas en las que se encuentran. La mayoría de los epitelios están en contacto con una luz o lumen, es decir, una cavidad abierta, excepto en el caso de en el caso de las glándulas endocrinas, donde las células liberan los productos que estas glándulas generan directamente hacia la sangre. Otro aspecto importante es que los epitelios se apoyan siempre sobre una membrana basal, que es una estructura delgada que los separa del tejido conectivo subyacente, dándole soporte y organización.
El tejido epitelial se caracteriza por ser avascular. Esto significa que no tiene vasculatura, a través de él no están pasando vasos sanguíneos. Por lo tanto, no hay vasos sanguíneos propios. En lugar de eso, este tejido se nutre por difusión desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo que se encuentra por debajo. Una excepción a esto es la estría vascular del oído interno. Finalmente, aunque no tiene vasos sanguíneos, los epitelios sí se encuentran inervados, es decir, tienen terminaciones nerviosas libres que le permiten detectar estímulos como el dolor, la presión o el tacto. Este conjunto de características hace que los epitelios sean tejidos muy versátiles y fundamentales para la protección, la absorción y la secreción y la percepción sensorial. Los epitelios no solo forman una barrera protectora, sino que también cumplen varias funciones muy especializadas dependiendo del lugar donde se encuentren en el cuerpo. Una función clave es la de protección. Por ejemplo, en la piel o epidermis, el tejido protege contra la desecación, es decir, la pérdida de agua, las presiones mecánicas, las abrasiones y la entrada de patógenos como bacterias o virus. Otra función que poseen es la de difusión de gases, como ocurre en los pulmones. En los alveolos pulmonares, las células epiteliales son tan delgadas que permiten el intercambio rápido de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre. Los epitelios también están especializados en la absorción de moléculas. Esto ocurre, por ejemplo, en el epitelio del intestino delgado, donde nutrientes como azúcares, aminoácidos y grasas son absorbidos y pasan hacia los vasos sanguíneos. Además, participan en procesos de filtración, como en los túbulos del riñón, donde se filtran sales, agua y desechos para formar la orina. Otra función muy importante es el transporte de moléculas, como ocurre en los vasos sanguíneos, donde el epitelio ayuda a mover sustancias entre la sangre y los tejidos. Finalmente, los epitelios también pueden secretar sustancias. Un ejemplo de esto son las glándulas exocrinas, que liberan productos como el sudor, la saliva o los jugos digestivos hacia el exterior o hacia cavidades internas del cuerpo. Cada tipo de epitelio está especializado en una o más funciones y su estructura está adaptada para realizarlas de manera eficiente. Para estudiar los epitelios de revestimiento, es importante entender cómo se clasifican, y esta clasificación se basa principalmente en dos criterios: la forma de las células y la cantidad de capas que lo conforman. Primero, respecto a la forma. Si las células son aplanadas y más anchas que altas, hablamos de células escamosas. Si las células se caracterizan por tener dimensiones similares en todas direcciones, se denominan células cúbicas. Y si en otra situación las células son más altas que anchas, se denominan células cilíndricas. El segundo criterio habla sobre la disposición de las células en distintas capas. Si hay una sola capa de células, se denomina epitelio simple, mientras que si hay más de una capa de células, se denomina epitelio estratificado. En el caso del epitelio simple, podemos tener el epitelio escamoso simple, como el que forma el endotelio de los vasos sanguíneos, o el mesotelio que recubre cavidades internas. Por otra parte, también podemos tener el epitelio cúbico simple, más relacionado a funciones de secreción o absorción, así como también el epitelio cilíndrico simple, que pudiera estar presente en el tubo digestivo. Cuando el epitelio es estratificado, significa que tiene más de una capa, se nombra según la forma de las células de su capa más superficial. De esta manera, tenemos el epitelio escamoso estratificado, como la piel, o podemos tener también
el epitelio cúbico estratificado o cilíndrico estratificado, aunque estos dos son menos comunes. Además de esta clasificación básica, existen dos categorías especiales en las cuales encontramos al epitelio pseudoestratificado, donde parece haber varias capas, pero en realidad todas las células contactan con una membrana basal. Un ejemplo típico de esto es el epitelio respiratorio. Por otra parte, también podemos tener el epitelio transicional o también llamado urotelio, que es característico de las vías urinarias y puede cambiar su forma según el grado de distensión del órgano. Esta clasificación nos va a ayudar muchísimo para reconocer los distintos tipos de epitelio en las láminas histológicas que veamos. Vamos a comenzar a ver ejemplos específicos de epitelios de revestimiento. Primero, tenemos el epitelio escamoso simple, o también llamado epitelio plano simple, en que aquí las células son aplanadas, muy delgadas, lo que facilita procesos como la difusión de gases o líquidos. Este epitelio se encuentra en lugares donde se requiere una barrera muy delgada para permitir el intercambio rápido de sustancias, como por ejemplo en los corpúsculos renales del riñón, donde se filtra la sangre, en los alveolos pulmonares, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, en el asa de Henle a nivel renal, en la túnica endotelial de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, donde se le llama endotelio, y también en el mesotelio, que recubre cavidades internas como la pleura y el peritoneo. En la imagen a la izquierda pueden observar cómo las células son delgadas, con núcleos aplanados, adaptadas para el transporte eficiente. Ahora, podemos ver en el lado derecho de esta diapositiva el epitelio cúbico simple. Aquí las células, como se fijan, tienen forma cúbica, es decir, sus dimensiones son más o menos equivalentes en altura, ancho y profundidad. Este epitelio se encuentra en lugares donde se necesita secreción o absorción, como por ejemplo en los túbulos renales del riñón, en los conductos de las glándulas, en la cubierta de los ovarios y en los bronquiolos. En las imágenes histológicas podemos observar que las células son más cuadradas si las miramos de lado y en algunos casos pueden presentar un borde en cepillo que vendrían correspondiendo a microvillosidades, lo que le permite aumentar su superficie de absorción. Estos dos tipos de epitelios son fundamentales para procesos vitales como la filtración, la secreción y la absorción. Ahora vamos a revisar otros dos tipos de epitelios de revestimiento. El primero es el epitelio cilíndrico simple. Aquí las células son más altas que anchas, dándole una forma característica del cilindro. Este tipo de epitelio puede tener microvellosidades o cilios dependiendo de su función. Cuando tienen microvellosidades, su función principal es aumentar la superficie de absorción. Lo encontramos en el intestino, donde se absorben nutrientes, y en la vesícula biliar, que almacena y concentra la bilis. En cambio, cuando es un epitelio cilíndrico simple ciliado, su función principal es mover sustancias a lo largo de la superficie epitelial. Se encuentran en la túnica del endometrio y el oviducto, donde ayuda al movimiento del óvulo, en los canalículos eferentes, en bronquios pequeños y en los senos paranasales. En las distintas imágenes histológicas que tenemos acá, de las vías biliares y el oviducto, podemos ver las diferencias. Las microvellosidades, por ejemplo, forman un borde en cepillo y los cilios son estructuras móviles más largas. Como pueden observar en estas imágenes, podemos caracterizar a estas células porque se presentan con mayor altura y menor anchura. Ahora, por otra parte, en la derecha de esta diapositiva tenemos el epitelio estratificado escamoso, que tiene varias capas de células. La característica principal es que las células superficiales son de carácter aplanadas. Este epitelio puede ser de dos tipos.
no queratinizado, donde la capa superficial no está muerta y no se encuentra endurecida. Y lo podemos encontrar en lugares anatómicos como la boca y faringe, el esófago y las cuerdas vocales, la vagina y la córnea. O puede ser de carácter queratinizado, donde las células de la capa superficial perdieron su núcleo y se llenaron de queratina, formando una capa dura y resistente. El ejemplo más claro de este tipo de tejido es la epidermis de la piel. La queratina en sí es esencial para protegernos contra la desecación y las agresiones externas. Seguimos ahora con los epitelios estratificados menos frecuentes, como son el cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado. Vamos primero con el epitelio cúbico estratificado. Aquí tenemos dos o más capas de células, donde la capa superficial tiene células cúbicas. Es un epitelio que encontramos principalmente en conductos mayores de las glándulas exocrinas, como los conductos de las glándulas sudoríparas, y en conductos de las glándulas salivales. Su función principal es proteger y en algunos casos permitir el paso controlado de secreciones. Podemos observar en los cortes histológicos que las células de la capa superficial son cúbicas, aunque en cortes reales puede ser difícil notar si no se observan bien los núcleos y las proporciones. Ahora pasemos al epitelio cilíndrico estratificado. Este tipo de epitelio también presenta varias capas, pero las células superficiales, son de carácter cilíndricas. Se localiza en lugares más específicos, como por ejemplo en la uretra masculina, algunas pequeñas zonas de la faringe, conductos excretores mayores de algunas glándulas y en parte de la conjuntiva ocular. Este tipo de epitelio combina la protección con cierta capacidad de protección o lubricación, como ocurre en la conjuntiva del ojo. En las imágenes histológicas que tenemos presentes, observamos cómo las células superficiales son más altas que anchas, conformando su forma cilíndrica. Ahora vamos a hablar de dos tipos especiales de epitelio de revestimiento: el epitelio pseudoestratificado y el epitelio transicional o urotelio. Primero nos vamos a referir al epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En este epitelio, las células parecen estar organizadas en varias capas, porque los núcleos están a diferentes alturas, pero en realidad todas las células se contactan con la membrana basal. Dependiendo si tiene cilios o estereocilios, cumplen distintas funciones. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado se encuentra en la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, la trompa auditiva, la cavidad timpánica y el saco lacrimal. Este tipo de epitelio ayuda a mover el moco y atrapar partículas, protegiendo así estas distintas vías y principalmente las vías respiratorias. Por otra parte, el epitelio pseudoestratificado con estereocilios se encuentra en el epidídimo y en el conducto deferente. A la izquierda pueden observar ejemplos de ambos. O sea, del pseudoestratificado ciliado tenemos a la tráquea, donde observamos que se encuentra la lámina basal, células caliciformes y los distintos núcleos ubicados en distintas posiciones. Y en la parte apical podemos observar y encontrar los distintos cilios que se encuentran marcados. Mientras que en la muestra del epidídimo podemos observar también que los núcleos se encuentran ubicados en distintas posiciones y en esta ocasión podemos observar los estereocilos. Ahora pasamos al epitelio transicional, también llamado urotelio. Este epitelio es exclusivo de las vías urinarias. Está en la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, la uretra femenina
y el tercio superior de la uretra masculina. Su característica principal es que puede cambiar de forma. Cuando el órgano está vacío o relajado, las células más superficiales se ven redondeadas, mientras que cuando el órgano está lleno y distendido, las células se aplanan, como pueden observar en las imágenes. Esta capacidad permite que estructuras como la vejiga se expandan y contraigan sin dañarse. En las imágenes histológicas pueden ver la diferencia entre el urotelio relajado, que es el que tenemos acá a la izquierda, y el urotelio distendido. En esta diapositiva vamos a profundizar en un concepto muy importante de los epitelios que corresponde a la polaridad celular. La polaridad significa que las células epiteliales tienen diferentes regiones, cada una especializada en funciones distintas. Primero tenemos la región apical, que es la parte que da hacia la luz o hacia el espacio libre de distintas cavidades. En esta región suele haber especializaciones como las microvellosidades, los cilios o estereocilios que ayudan en procesos de absorción, movimiento o percepción. Luego encontramos la región lateral, que es una zona donde las células se conectan entre sí. Aquí es donde encontramos los complejos de unión, que son estructuras especializadas que mantienen a las células fuertemente unidas, impiden el paso libre de sustancias entre ellas y permiten la comunicación celular. Finalmente, tenemos la región basal, que es la que está en contacto con la membrana basal. Esta región es esencial para anclar la célula al tejido conectivo subyacente y además regula la entrada y salida de sustancias desde y hacia la célula. La organización de estas regiones permite que el epitelio funcione de manera eficiente y controlada. Por ejemplo, garantiza que las moléculas entren desde la luz o el lumen, atraviesen la célula y lleguen al tejido subyacente, o viceversa, de forma ordenada y no al azar. Esta polaridad es fundamental para entender cómo funcionan los epitelios, tanto en condiciones normales como en algunas enfermedades donde esta organización se pierde. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido observando estas imágenes histológicas. En la imagen A podremos observar un epitelio organizado en una sola capa de células cúbicas alrededor de una luz. Esto corresponde a un epitelio cúbico simple, típico de los túbulos renales del riñón. El organelo más visible en esta imagen son los núcleos, que se encuentran centrados en cada célula, característico de los epitelios cúbicos. Mientras que en la imagen B observamos un epitelio de células más altas que anchas, organizado también en una sola capa, y este corresponde a un epitelio cilíndrico simple. Un detalle importante en esta imagen es que en la parte apical de las células se observan proyecciones finas y densas, formando un borde en cepillo. Estas proyecciones son microvillosidades y su función es aumentar la superficie de absorción, lo cual es importante en órganos como el intestino delgado. Así que, repasando, la imagen A corresponde a un epitelio cúbico simple que pudiera estar presente en el túbulo renal, y la imagen B corresponde a un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, probablemente derivadas del intestino o la vesícula biliar. Y las proyecciones que podemos observar son microvellosidades que favorecen la absorción. Ahora vamos a hablar de las especializaciones apicales de membrana que encontramos en las células epiteliales. Primero tenemos las microvellosidades. Las microvellosidades corresponden a proyecciones cilíndricas muy pequeñas que sobresalen del borde apical de las células. Su función principal es aumentar la superficie de absorción como en el epitelio intestinal y renal.
Internamente, cada microvellosidad tiene un esqueleto de actina conformado por aproximadamente 30 filamentos que le da soporte estructural. Y aquí podemos observar en esta imagen cómo en el borde apical se encuentran las microvellosidades dando esta estructura de borde en cepillo. Al centro podemos encontrar otro tipo de especializaciones, que son los estereocilos. A pesar de su nombre, los estereocilios no son móviles, son prolongaciones largas y delgadas de la membrana y también tienen un núcleo de filamento de actina. Los encontramos en lugares como el epidídimo y en algunas células sensitivas de el oído interno, donde ayudan en la absorción de fluidos o en la detección de estímulos mecánicos respectivamente. Y ahora, finalmente, tenemos a los cilios, que sí son proyecciones móviles. Su función principal es mover sustancias sobre la superficie del epitelio, como ocurre en la tráquea, los bronquios o el oviducto. Internamente cada cilio tiene una estructura llamada axonema, compuesta por microtúbulos, que le permite realizar movimientos coordinados. En las imágenes histológicas pueden ver ejemplos claros: microvellosidades a nivel del intestino, estereocilos en el epidídimo y cilios moviéndose en la tráquea. Recuerden estas diferencias, ya que son claves para reconocer la función que tendrá cada tejido epitelial según el tipo de proyección que posea. Para que un epitelio funcione bien como barrera protectora y de transporte, las células deben estar fuertemente unidas entre sí, y eso se logra gracias a distintos tipos de uniones celulares. Todas estas uniones forman lo que llamamos complejo de unión epitelial, que incluye varios tipos. El primero corresponde a la zona ocluyente o unión estrecha. Esta unión sella el espacio entre dos células adyacentes, impidiendo el paso libre de moléculas por los espacios intercelulares. Es fundamental para controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale del epitelio. Después tenemos lo que corresponde a la zona adherente. Esta zona mantiene pegadas las células mediante proteínas de adhesión que se conectan con los filamentos de actina dentro de la célula, dándole resistencia mecánica al tejido. Luego tenemos la mácula adherente, o también conocida como desmosoma, que corresponde a puntos de unión muy fuertes que conectan las células a través de filamentos intermedios, dándole mucha más resistencia al estiramiento y a las tensiones. Y esto conforman el complejo de unión epitelial. También encontramos las uniones comunicantes o nexos, que corresponden a canales especializados que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas directamente de una célula a otra, facilitando la comunicación celular de manera rápida. Además de estas uniones entre células, existen estructuras de anclaje a la membrana basal. Dentro de ellas tenemos a los hemidemosomas, que conectan los filamentos intermedios de la célula con la membrana basal, y a las uniones focales, que conectan los filamentos de actina con proteínas de la matriz extracelular a través de las proteínas llamadas integrinas. Todo este sistema de uniones mantiene la integridad del epitelio y permite su función selectiva. Por otra parte, vamos a entender cómo se forman los epitelios glandulares a partir del epitelio de revestimiento. Todo ello comienza con la proliferación de células epiteliales hacia el tejido conectivo subyacente.
Estas células se invaginan o se introducen en el tejido conectivo y según lo que ocurra después se formarán dos tipos principales de glándulas. Primero, veamos las glándulas exocrinas. En este caso, las células mantienen una conexión con la superficie epitelial original a través de un ducto o conducto. Este conducto sirve como un camino para transportar sus productos hacia la superficie. Por ejemplo, el sudor, la saliva o las secreciones digestivas. En cambio, si las células pierden esa conexión con la superficie, se van a denominar y se van a diferenciar hacia glándulas endocrinas. En las glándulas endocrinas, las células secretoras liberan sus productos directamente al torrente sanguíneo y no hacia una superficie externa. Sus productos son típicamente hormonas, como por ejemplo la insulina o la adrenalina. Así que en resumen podemos decir que la glándula exocrina mantiene un conducto, por lo que su secreción llega al exterior, mientras que las glándulas endocrinas pierden el conducto y su secreción llega a la sangre. Este proceso básico de invaginación y diferenciación es fundamental para la formación de muchos órganos en el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los epitelios glandulares, tanto exocrinos como endocrinos. Primero, las glándulas exocrinas se clasifican en unicelulares, como las células caliciformes que producen mucosidad y se encuentran aisladas entre células de un epitelio de revestimiento. O también pueden ser de carácter multicelulares, que pueden ser por una parte simples, en que su conducto excretor no se encuentra ramificado, y su porción secretora puede tener distintas formas, como por ejemplo tubular, enroscadas, tubulares ramificadas o acinoalveolares, como se muestra en el esquema inferior. Y por otra parte, las glándulas multicelulares también pueden tener un conducto excretor ramificado, por lo tanto serían glándulas multicelulares compuestas. Estas glándulas tienen una organización más compleja. Podemos encontrar en ellas cápsulas que se dividen en tabiques o trabéculas, tabiques interlobulillar y tabique interlobular. Y también podemos encontrar acinos generando conductos intercalados, conductos estriados, interlobulillar, interlobular y conducto principal. Por otra parte, las glándulas endocrinas, como habíamos dicho anteriormente, no tienen conducto y liberan su producto, que en la mayoría de los casos son hormonas, directamente a los vasos sanguíneos cercanos. Algo importante a recordar es lo siguiente. Cuando hablamos de la porción secretora, podemos clasificarlas en tubular, acinar o alveolar. La porción secretora, cuando es tubular, se caracteriza por ser alargada. Mientras que cuando la porción secretora es acinar, se caracteriza por tener una forma de saco pequeño. Y será alveolar cuando su forma sea más grande y redondeada, semejante a un globo. Finalmente, dependiendo del tipo de secreción, las glándulas se pueden clasificar en mucosas, cuya secreción es más espesa y rica en mucinas, en cerosas, cuya secreción es más líquida y rica en enzimas, o mixtas, que es una combinación de mucosas y cerosas. Este esquema ayuda a entender por qué las glándulas en nuestro cuerpo pueden tener estructuras tan distintas dependiendo de su función. Para avanzar en esta clase, vamos a hablar de un tipo especial de glándula exocrina unicelular, que es la célula caliciforme.
La célula caliciforme es la única célula especializada que forma parte del epitelio, principalmente en el intestino y en el epitelio respiratorio. Su función es producir y secretar mucina, que es una sustancia viscosa que cuando se hidrata forma moco. Este moco sirve para proteger y lubricar las superficies donde se encuentran. ¿Y cómo podemos reconocer a este tipo celular? Tiene una forma muy característica de cáliz o copa, que de ahí deriva su nombre. En su interior observamos vesículas llenas de mucina que ocupan la parte apical de la célula. Y hacia basal podemos encontrar el núcleo y el resto de organelos replegados en la base de esta célula. Algo muy importante sobre este tipo de células es que, aunque es una célula secretora, sigue integrada dentro del epitelio de revestimiento. Así, no forma un tejido aparte, sino que trabaja individualmente en medio de las células de absorción. Por otra parte, las glándulas exocrinas multicelulares podemos caracterizarlas según su conducto excretor y la morfología de la porción excretora. En el primer de los casos, podemos tener glándulas simples que se caracterizan porque tienen un solo conducto que no se ramifica. La porción secretora puede ser recta, contorneada o ramificada y puede terminar en tubos o en sacos redondeados llamados acinos o alvéolos. Y así, de esta manera, podemos tener, por ejemplo, las glándulas tubulares simples, siendo ejemplo las glándulas intestinales de Leuerken, las glándulas tubulares contorneadas simples, siendo ejemplo las glándulas sudoríparas a nivel de la piel, las glándulas tubular ramificadas simples, que podemos encontrar en la glándula de la mucosa gástrica y en el endometrio, y las glándulas acinares o alveolares simples, que podemos observar en las glándulas sebáceas de la piel. Mientras que por otra parte, podemos encontrar las glándulas compuestas, cuyos conductos se encuentran ramificados y adicionalmente están organizados en lóbulos y lobulillos separados por tejido conectivo que se encuentra entre las porciones secretoras. Ejemplo de glándulas compuestas son, por ejemplo, la glándula mamaria y el páncreas exocrino. De esta manera, tenemos también que podemos encontrar glándulas tubulares ramificadas en la cavidad bucal, glándulas acinales alveolares ramificadas en el páncreas exocrino y glándulas tubuloacinar ramificadas en la glándula mamaria. En resumen, la forma y ramificación de estas estructuras influye mucho en cómo se transporta y libera la secreción hacia la superficie o hacia un conducto específico. Con esto podemos ya ir cerrando y ir entendiendo un poco mejor lo que son las glándulas exocrinas multicelulares. En esta diapositiva abordaremos un concepto muy importante en las glándulas exocrinas multicelulares, la división entre parénquima y estroma. Todas las glándulas exocrinas ramificadas contienen componentes epiteliales, acinos y conductos secretores que se denominan parénquima, y el tejido conjuntivo que los rodean, con vasos sanguíneos y nervios, se denomina estroma. Este mensaje se puede resumir en una idea central. El parénquima son las células epiteliales que producen y secretan sustancias, es decir, los acinos, alvéolos o conductos, que en estas imágenes las podemos ver marcadas con el número 1. Mientras que el estroma es el tejido conectivo que sostiene al parénquima, llevándole vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, que en estas imágenes histológicas podemos ver marcadas con el número 2. Entonces, la idea clave de esta diapositiva es que el parénquima hace el trabajo funcional. Por ejemplo, secretar las enzimas,
mientras que el estroma lo sostiene y nutre. Aquí en estas imágenes histológicas podemos observarlo claramente. El parénquima aparece teñido de un color más intenso, en este caso rojizo, organizándose en estructuras epiteliales, mientras que el estroma aparece en tonos más claros o azulados, envolviendo y separando los lóbulos y lobulillos. También podemos clasificar a las glándulas exocrinas multicelulares de acuerdo al tipo de secreción. El primer tipo corresponde al acino seroso, en los cuales podemos encontrar células triangulares o piramidales con un núcleo esférico que se ubica en el centro de la célula. Su citoplasma es de carácter basófilo, o sea que lo vamos a poder observar de color levemente azulado, y su superficie apical la encontramos con una alta densidad de gránulos de secreción. Se caracterizan por producir una secreción acuosa rica en enzimas, como por ejemplo la amilasa. Y un ejemplo clásico de acinos secretorios de carácter seroso es la glándula parótida. Por otra parte, tenemos los acinos mucosos, cuyas células son más grandes y con núcleo aplanado que se encuentra desplazado hacia la base. El citoplasma es claro y espumoso por la presencia de mucina, mientras que la secreción que producen es de carácter viscosa y rica en mucinas que corresponden a glicoproteínas. Un ejemplo clásico corresponde a las glándulas sublinguales, que son predominantemente mucosas. Finalmente, podemos tener los acinos mixtos, que corresponden a una combinación de células serosas y de células mucosas. Podemos encontrar en este tipo de glándulas una formación característica que corresponde a las semilunas serosas, es decir, células serosas que se encuentran aplastadas sobre acinos mucosos. Y un ejemplo clásico de donde podemos encontrar este tipo celular es la glándula submandibular. Las glándulas exocrinas también podemos clasificarlas de acuerdo al mecanismo de secreción que tengan. Esto puede ser clasificadas en glándulas exocrinas de carácter merocrino, en que el mecanismo de secreción del contenido que se encuentra dentro de su porción secretora va a ser a través de la exocitosis. Esto quiere decir que las células de la porción secretora van a liberar vesículas con su contenido principal hacia el exterior sin perder parte de su citoplasma. Ejemplo de esto son las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas ecrinas y el páncreas exocrino. Por otra parte, tenemos las glándulas exocrinas holocrinas, que su mecanismo de secreción implica la muerte de las células que se encuentra en la parte de la porción secretora y que se desintegra liberando su contenido. Otro aspecto a destacar de este tipo de glándula es que en su parte más basal, más hacia el interior, las células se encuentran en constante estado de proliferación o de mitosis, ya que si consideramos que la parte que está produciendo la secreción del producto que se libera en la glándula está muriendo, requerimos que se mantenga de manera constante un proceso de proliferación para mantener de manera íntegra la glándula que está de manera funcional. Finalmente, tenemos a las glándulas exocrinas que pueden ser de carácter apocrinas, cuyo mecanismo de liberación del contenido hacia el conducto secretor corresponde a que una porción apical de la célula se pinza junto a la secreción, es decir, pierden parte de su porción apical en la porción secretora y se libera el contenido hacia el conducto secretor. Un ejemplo de esto son las glándulas sudoríparas apocrinas que se encuentran en las axilas y las regiones peritoneales y las glándulas mamarias durante la secreción de lípidos. Finalmente, refiriéndonos a las glándulas endocrinas,
Estas se caracterizan porque no poseen conductos y liberan su contenido directamente hacia el torrente sanguíneo. Adicionalmente, se rodean de capilares que son vasos sanguíneos muy delgados de carácter fenestrados. Esto quiere decir que tienen pequeñas perforaciones a través de las cuales pueden entrar y salir las hormonas que estén produciendo las células de las glándulas endocrinas y almacenan y liberan su producto al recibir ya sea señales químicas como hormonas o señales eléctricas como impulsos nerviosos, lo que permite la liberación de las hormonas hacia el torrente sanguíneo. Las glándulas endocrinas pueden ser clasificadas de acuerdo a la cantidad de células que las estén conformando. De esta manera tenemos las glándulas unicelulares que, por ejemplo, conforman el SNED, que corresponde al sistema neuroendocrino difuso, y que el SNED elaboran hormonas paracrinas que actúan de manera local o endocrinas a distancia. Por otra parte, podemos tener glándulas endocrinas multicelulares que se organizan en órganos endocrinos definidos y que podemos encontrar en distintas partes del cuerpo humano. También podemos clasificarlos según la disposición celular que tengan las células endocrinas. Por ejemplo, cuando se dispongan en grupos o nidos foliculares o nidos celulares, como por ejemplo a nivel de la hipófisis, pueden disponerse y clasificarse en folículos, como los encontramos a nivel de la glándula tiroides, o en cordones celulares, como los encontramos a nivel de la glándula adrenal. En nuestra actividad de cierre, respondamos las siguientes preguntas. Número 1. Su tejido se caracteriza por presentar varias capas de células organizadas en estratos. El estrato superficial presenta células muertas que conforman el estrato córneo. La descripción anterior corresponde al tejido presente en A. Esófago, B. Tráquea, C. Estómago, D. Piel. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la opción D, en que el tejido es de carácter estratificado, escamoso, queratinizado, propio de la epidermis. La segunda, la segunda actividad nos pregunta qué tipo de especialización encontramos en el epitelio presente en la tráquea, es decir, en el epitelio respiratorio. En el epitelio de la tráquea encontramos lo que corresponden a los cilios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y la número 3 dice qué función del tejido epitelial está representada en la imagen. El proceso de absorción, de respiración, de protección o de filtración. En este caso, la imagen nos muestra la función de protección que podemos encontrar en la epidermis, por ejemplo, que protege contra la desecación, la presión mecánica y los patógenos. Adicionalmente, respondamos este verdadero y falso. La primera dice, el epitelio cúbico simple se encuentra comúnmente en los túbulos renales, donde participa en la absorción y secreción. Esta frase es verdadera. La número 2 dice, el epitelio plano estratificado no queratinizado recubre superficies sometidas a fricción moderada y que requieren mantenerse húmedas como el esófago. Esta frase es verdadera. La número 3 dice, las glándulas apocrinas liberan su secreción junto a una porción del plasma apical, de citoplasma apical de la célula. Esta frase es verdadera. Y la número 4 dice, las glándulas endocrinas vierten sus productos hacia conductos que los llevan a la superficie epitelial. Esta frase es falsa. Esta es la bibliografía que les recomendamos que puedan revisar para continuar profundizando en la materia. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión. Si tienen alguna duda, no
pierdan el momento en contactarnos y nosotros les responderemos y les haremos retroalimentación a cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Nos encontramos en una próxima sesión. Muchas gracias.